Nos ha hablado muchísimo de esta frontera, que tengamos mucho cuidado, que es una frontera muy desolada. Y otra cosa que nos hemos encontrado en esta ruta, como muchas personas como cortando. Ese no es testurado para eso. Tiene que tener mínimo 5 kilos. O ese legal que nos dieron, lo autorizaron todo. Bueno, la verdad que el ingreso del vehículo a Colombia está siendo súper tedioso, nos están dando 1000 vueltas. Entonces, bueno, nos dice, bueno, que van a colaborar para la autorización. Si recién te estás sumando a este canal, te hacemos un breve repaso. Nosotros somos Santi y Caro, nuestro proyecto se llama Hakuna Matata por el Mundo y en el 2019 renunciamos a nuestro trabajo, vendimos todas nuestras cosas para cumplir nuestro sueño de darle la vuelta al mundo. Como el mundo es tan amplio, decidimos poner un primer objetivo que es el de recorrer América y unir Ushuaia con Alaska. Comenzamos a viajar el 6 de enero del 2020, tomamos ruta rumbo hacia el sur para llegar hacia Ushuaia y luego después fue todo rumbo norte. Después de un mes de haber estado recorriendo Colombia, decidimos cruzar a Venezuela ya que las fronteras terrestres se encontraban abiertas y después de más de un mes de estar recorriendo Venezuela, es hora de regresar a Colombia. No solo para recorrer la parte norte de Colombia, las costas del Caribe, sino que también nuestro proyecto sigue rumbo hacia el norte. Vamos a tener que cruzar América Central en barco, que este va a ser otro episodio más adelante, y luego llegar a América del Norte y cumplir el objetivo de esta primera etapa, que es llegar a Alaska. Entramos por la frontera de Nueva Loja, Lago Agrio en Ecuador con La Hormiga, pasamos por Neiva, conocimos el desierto de la Tatacoa, nos fuimos hacia el eje cafetero. La verdad es que extraño mucho. Qué lindo volver a tomar un tintico. Estoy con muchas ganas de volver a tomar un rico café colombiano. Pasamos por Manizales, Medellín, Guatapé, conocimos la Piedra del Peñol y después nos fuimos a dos pueblos hermosos, Villa de Leve, Barichara, e hicimos cumbre en el Púlpito del Diablo, que para aquellos que no saben, Colombia tiene nieve. Y bueno, hubo un hecho con la camioneta que fue como un punto de quiebre, cambio de rumbo inesperado y aprovechamos que estábamos muy cerquita de la frontera y nos desviamos un mes y unos días a Venezuela, pero ahora vamos a recorrer toda la parte norte. Así que los invitamos que se den una maratón, les vamos a dejar acá arriba la lista de reproducción de todos los videos de Colombia, así ya nos alistamos para seguir recorriendo de este hermoso país. Llevamos más de 80.000 kilómetros rodados por 10 países por más de 3 años y medio, así que te invitamos a que te subas a esta aventura si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal, actives la campanita que todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina siempre hay un nuevo episodio y también que nos sigas en las otras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Nuevo peaje, hemos podido pagar con tarjeta y hay una particularidad acá, es que en Venezuela es que te piden la clave, o sea, cuando vos pones la tarjeta que hay que poner el PIN, te dicen la clave y ya nos habían dicho, como que están todos acostumbrados y todo el mundo da la clave y como que nos da cosa dar la clave, entonces le decimos, no, yo lo pongo y como que te miran así medio raro y te dan el post-it para que uno ponga la clave, pero es costumbre que uno dé libremente la clave de su tarjeta. Buenas tardes, caballero. ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? ¿Vienen de dónde, patrón? Venimos de Maracaibo ahora. ¿Qué nacionalidad tienen ustedes? ¿Cómo? ¿Qué nacionalidad? Argentinos. ¿Me permiten sus documentos, por favor? Sí, No señor. hay mucha molestia. Hola, buen día. Buenas tardes, ¿cómo Buenas están? tardes. Es una casa rodante. Una casa rodante. Sí, acá vivimos. ¿Y qué? ¿Viajan por todo? Sí, hace ya 3 años y medio que vivimos viajando. Está bien, así fue, así es la vida. A rodar. Breve, hablando. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Sí,
Si bien hemos visto venta de combustible así, en botellas, como se puede ver ahí, en todo Venezuela, acá es impresionante. Hay, no sé, cada 10 metros hay uno vendiendo ya hace varios kilómetros y te venden a te venden a $1 el litro de gasolina. Lo que no hemos visto es diésel, o sea, siempre venden gasolina. Y esto sí que me sorprendió porque no me imaginaba que había salinas en esta parte de Venezuela. Y es bastante grande, impresionante. Es una zona también bastante desolada, toda esta parte cerca acá de la frontera. Bueno, por el momento viene todo bien. Pero venimos así, no sé si alertas, pero porque nos han hablado muchísimo de esta frontera, que tengamos mucho cuidado, que es una frontera muy desolada. Es más, hasta en algún momento pensamos volver para Mérida y volver a salir por Cúcuta, pero la verdad que eran muchísimos kilómetros. Pero bueno, también hemos recibido comentarios de gente que está cruzando por acá normalmente. Así que bueno, esperemos. Creo que va a salir todo bien. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Una casa rodante, acá vivimos. ¿Cómo? Es una casa rodante, acá vivimos viajando. Hace ya 3 años y medio. ¿Hacia dónde se dirige? Ahora estamos yendo hacia Colombia. Venimos desde Maracaibo y vamos para Río Hacha. ¿Me permiten la cédula? Sí, esta es mi licencia de conducir y en la parte de atrás está la cédula. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes tienen permiso así para viajar? Sí, Sí, claro. Bueno, muchas gracias. muy amable. Bueno, la verdad que esta parte de la ruta es la peor que hemos hecho en todo Venezuela. Estamos a unos 25 kilómetros de la frontera y hay muchos pozos, así que estamos yendo muy despacio. Lo que sí, acá tenés el agravante de que es una ruta bien transitada y hay algunos pozos imposibles de evitar. Y otra cosa que nos hemos encontrado en esta ruta, como muchas personas como cortando conos, tachos. Llegamos ahí al lugar, nos abren, nos dejan pasar, pero en algunos te ponían como un baldecito para una colaboración. Pero tampoco hemos visto a nadie dejar plata, o sea, como que cuando llegan los autos abren sin ningún problema, pero es raro, hemos visto varios también. Hola, buenas Buenas. tardes. Es una casa rodante, acá vivimos. Gracias. Y hemos llegado finalmente a la frontera. Todo fluye al fin, nada puede escapar. Bueno, vamos a estacionar y ver. Me dijeron que primero hay que hacer la salida del vehículo, que es acá en el CENIAF. Primer paso, vamos a hacer la salida de la jacuneta. Todo listo con la salida de la jacuneta, ya está fuera de Venezuela legalmente. Ahora tenemos que seguir unos 10 kilómetros, nos dijo más o menos, y ahí está el lugar donde se hace la salida de las personas. ¿Cómo va? ¿Qué transportan? Es una casa rodante, acá vivimos. Ahí van para Vamos a dar la vuelta al mundo. Estamos saliendo de Venezuela yendo para Colombia. ¿Y de qué parte vienen? Nosotros somos argentinos. Argentinos, sí, yo sé por acento. A ver, hermano. Bueno, gracias, muy amable. Hasta luego. No sé.
da la sensación de que puede ser ahí a la izquierda. Buenas, para hacer migraciones. Sí, sí. Hay que bajar ahí. ¿Y podemos estacionar acá? Bien, gracias. Bueno, acá vamos a dejar la jacuneta. La verdad que esta frontera es un caos de motos y gente. Nos dijeron que estacionemos ahí y hay que ir ahí al puesto de migración. Y ahora sí, oficialmente se termina nuestra estadía en Venezuela. La verdad es que, bueno, lo contaba en el otro video, difícil irse, ha sido una experiencia muy linda la que hemos vivido en Venezuela. Nos llevamos la mejor de las experiencias y los recuerdos en este hermoso país, así que gracias Venezuela por tanto cariño y nos veremos en algún momento, en algún futuro de nuestras vidas, volveremos. Ahora nos vamos para Colombia, señores, volvemos a Colombia. Nos habían advertido que esta salida era como muy chiquitita, muy estrecha y que los camiones ocupaban toda la calle, así que con paciencia los últimos metros. Bueno, y ahí, en eso que está en el medio, que parece como un peaje, es donde se hace el ingreso, así que vamos a ver dónde nos logramos estacionar. Bienvenidos a Colombia, jacuneros. Nuevamente. Bueno, Santi pudo hacer migraciones solo, yo también vine. Ahí atrás está la oficina que está cruzando la calle. Y ahora nos resta hacer lo de la DIAN, que es lo de la camioneta. Acá hemos estacionado la jacuneta. Esta es la parte del ingreso a Colombia. Ahí enfrente, atrás de donde está pasando ese camión, que dice migraciones, se hace el ingreso. Y acá en la casetita esta del medio, que es la DIAN, se hace el ingreso del vehículo, que está Caro haciendo el ingreso. No hay mucho lugar para estacionar, pero por suerte hemos podido dejar la jacuneta ahí. Me voy adentro porque acá afuera hace un calor. Bueno, la verdad que el ingreso del vehículo a Colombia está siendo súper tedioso. Nos están dando 1000 vueltas. Nos están diciendo que la tarjeta verde está vencida, cuando la tarjeta dice explícitamente que si presentándola el titular no tiene fecha de vencimiento, y ahora nos vinieron a pedir el título del vehículo porque no dice el año. Así que bueno, esperemos que todo esto tenga final feliz. ¿Desde qué estuvimos? ¿Como una hora? Una hora. Hemos salido de la frontera, todo listo, el ingreso a Colombia. ¡Yujú! Estamos Nueva frontera en Colombia. La verdad que fue bastante... ¿La Beldal? La verdad que fue bastante demorado el ingreso, le vamos a contar lo que pasó. Hasta ahora, de todo lo que nos habían dicho de peligrosa, no, nada de eso. Mucho movimiento de gente. Muchos camiones, pero súper bien. Cuando nosotros mostramos a detalle, cuando salimos de Ecuador y entramos a Colombia, yo hice ahí toda la explicación de todo lo que había que hacer, que para ingresar el vehículo a Colombia te piden un formulario, el ente es la DIAN, y en su momento yo conté que era, digamos, ahí no hay señal en la frontera, entonces esta vez me anticipé y lo cargué todo antes. Bueno, además de cargar todos los datos del vehículo, ellos después en la DIAN ahí te lo autorizan y te dan el ingreso. Ese es el ingreso formal. Bueno, uno de los requisitos es cargar los documentos. Ahí los cargué exactamente de la misma manera que los había cargado en la otra frontera cuando entramos. Cuando llegamos ahí, las personas que nos reciben, que al principio habían sido súper amables, me dice que, bueno, que habían dos errores. Uno, que puse mal la fecha de salida, me había quedado puesta la fecha de hoy, y que las fotos que adjunté, las adjunté como fotos y no como PDF. O sea, yo adjunté un archivo PDF, pero bueno, dentro eran fotos. Que con eso mismo habíamos ingresado a Colombia. Entonces ahí nos dice, bueno, esto hay que modificarlo, necesito pedir una autorización. Lo primero que nos dijo es que había que darlo de baja y que no se podía volver a pedir, o sea, que él lo debería rechazar. Y había que esperar 24 horas para volver a hacerlo, o si no se podía modificar el archivo, pero había que pedir una autorización. Entonces, bueno, nos dice, bueno, ¿van a colaborar para la autorización? Y mi cara fue como... Y entonces le dijimos, mire, no vamos a colaborar con nada, proceda como tiene que proceder. Si hay que esperar 24 horas para...
para volver a entrar. Esperamos, si lo podemos hacer a nombre mío, porque la camioneta está a nombre de los dos y lo había hecho a nombre de Caro, lo hacemos. Si hay que pedir autorización y eso demora, esperamos, proceda como tenga que proceder. Y desde ahí se puso demoró un montón. O sea, durante un tiempo estaban ahí como que no hacían nada y después la realidad es que terminó haciendo la autorización manual o no sé cómo. Y nos empezó a dar vuelta con un montón de cosas. La tarjeta verde en Argentina tiene una fecha de vencimiento y atrás dice explícitamente impreso, presentada por el titular, la fecha de vencimiento no es válida, o sea, no tiene límite, y nos empezaron a decir que eso no existía, que la tarjeta estaba vencida. En la tarjeta verde tampoco dice el año, de qué año es el vehículo, así que tuvimos que ir a buscar el título del vehículo para mostrarle el año. Lo que pasa es que, digamos, o sea, lo que nos choca es que, por un lado digo, o sea, no corresponde que nadie que tiene que hacer el trabajo te pida una colaboración. Por otro lado, que en todas las aduanas, o bueno, como se llame el ente, esa documentación, esos papeles te los hacen ellos. Entonces, hacer una corrección, digamos, o sea, si estás para controlar. Y bueno, nada, la verdad es que te da bronca porque uno llega con la mejor, querés entrar y decís, ay, qué bueno, y se ponen con esa actitud. Y bueno, yo no sé si también las palabras mágicas canal de YouTube hacen efecto. Pero bueno, hicieron efecto, procedió con el ingreso manual, nos dio no muy amablemente toda la documentación del vehículo. Con 90 días. Con 90 días. Pero bueno, vuelta de página, volvemos a entrar a Colombia a disfrutar de seguir recorriendo este país. Buenas. ¿Vienen de dónde? De Maracaibo. ¿Por ahí el vehículo? La importación. Acá tengo el mail, la autorización. ¿Y el SOA? ¿Van para dónde? Para Río Hacha. Sí, licencia. ¿Y el equipo de carnet de aquí? ¿Cómo? El equipo de protección vial, el extintor y eso. Sí. Acá está la licencia. ¿Qué necesita ver? El extintor, todo el equipo de carnet. Ok. Protección vial. Ese no es estipulado para eso. Tiene que tener mínimo 5 kilos. ¿O ese legal que nos dieron, lo autorizaron todo? Que yo no sé, este es venezolano. No, somos argentinos nosotros, argentinos turistas, recorriendo el mundo. Y tenemos un canal de YouTube y vamos documentando todo nuestro viaje. ¿Estamos? ¿Cómo está aquí? Bueno, gracias. Vino el SOAT, nosotros ya lo habíamos contratado cuando entramos a Colombia la otra vez, así que está vigente. Y bueno, yo ya me lo tenía acá a mano. Pero bueno, la del matafuego, obviamente están en todo su derecho. O sea, no es que nadie tome este comentario como... Nos pidió el matafuego, pero después, como sin mucha razón, dijo que ese matafuego no estaba permitido cuando... Es el extintor que tenemos desde Argentina y, digamos, nunca hemos tenido drama con eso. Y bueno, y la otra persona que apareció dijo, ¿y de seguro cómo están? Bueno, la verdad es que esta actitud es o sea, pocas veces la hemos sentido o tenido en el viaje. A cambiar las energías. Vamos a recorrer Colombia. Vamos, que ahora empieza a ser todo lindo. Y ahora estamos yendo con destino hacia Río Hacha. La verdad es que la ruta está espectacular. Ya pagamos un peaje, 10.600 pesos colombianos. Tengo un lío de números y monedas en mi cabeza, así que bueno, no sé cuánto será la cotización, pero bueno, eso pagamos en pesos colombianos. Ya también, mientras estábamos haciendo el trámite de la DIAN, hicimos recarga del chip que habíamos comprado en Colombia antes, así tenemos internet y señal. Así que estamos listos. Tenemos una horita de viaje todavía hasta Río Hacha y ganamos una hora de día, una hora de vida, porque la hora acá en Colombia es una hora menos. Así que vamos a llegar tempranito a nuestro destino del día de hoy. Bueno, control de rutina. Entro con una linternita y miro los placares, los cubiertos, pero todo bien. Buenas. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Todo muy bien? ¿todo bien? ¿Vienen de dónde? De Venezuela, de Maracaibo. ¿Van para dónde, pa? Para acá, para Río Hacha. ¿Y de aquí? Y vamos a hacer base acá y vamos a ver si vamos a recorrer la Alta Guajira. ¿Cuántos días aquí en Riohacha? No sé, vamos a ver, 2 o 3 capaz que estemos. Y después de ahí ya seguimos Y para ahí Cartagena. Alta. ¿Y vienen rodando de dónde, pa? De Argentina. Venga, yo le pregunto, yo quisiera viajar, pero Ajá. hay que tener plata. ¿Usted tiene para moverse? Yo me imagino, ¿usted con qué trabaja? Nosotros tenemos un canal de YouTube
y vamos documentando todo nuestro viaje y con eso nos solventamos. Pero ustedes también los argentinos hablan así como nosotros aquí en Colombia, ¿sí? El mismo idioma. Sí, español. Listo, mi hermano, dale. Bueno, gracias. Hasta luego. Bienvenidos a Río Hacha. Acá es donde vamos a hacer nuestra primera noche de esta segunda etapa por Colombia. Así que ya estuvimos buscando en iOverlander para ver dónde podemos pasar la noche de hoy. Estamos en el Malecón Costanera o Rambla, como le dicen los uruguayos, de Río Hacha. Me da miedo bajarme. Porque estamos tocando el parabrisas y es fuego. Pero bueno, está el mar al lado. Está bien concurrida la costanera. Se ve el mar. Bueno, miren dónde hemos estacionado, enfrente del mar. Amor, te transpiraste un poco. Esto va a ser muy duro, gente. Muy duro va a ser el viaje por todo el Caribe en motorhome. Yo creo que no voy a recibir más un beso, miren. A ver. O sea, si hacemos así, Nos quedamos quedamos pegados. pegados. Va a ser Hace muy mucho duro el viaje por América Central. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa toda estadía acá, la estadía acá y con todos los amigos que hemos hablado que han estado acá en el norte colombiano. Nos cuentan de lo mal que le han pasado con el tema del calor, sobre todo por lo que ya hemos contado en otras oportunidades, que las baterías del motorhome no dan abasto. Si bien nosotros tenemos un climatizador, no es suficiente, y también te tiene que rendir la batería para Trabajar, trabajar, cargar las computadoras poder tener el climatizador prendido para estar trabajando y para dormir. y la heladera para tener cosas frescas. Así que bueno. Y el tema de dormir, que bueno, si estás en un lugar seguro, como poder abrir las ventanas o no. Así que... Por suerte acá nos dijeron que estamos en la costanera tranquilos, hay un montón de policía dando vueltas, así que hemos abierto las ventanas para que corra un poco de aire, de brisa marina. Nuestra primera noche de nuevo en Colombia. Estamos Ahí con la está. batería bien, 12-1. Son las 10 de la noche. Tiene que aguantar toda la noche el climatizador, así que Porque si no, veremos no se puede dormir. cómo arrancamos. Pero bueno, Vamos algo a comer fresco. y a dormir. Ha sido un día larguísimo el de hoy. Mañana se viene una tremenda aventura, así que vamos a descansar.